Bien, te habla Juan Soto, psicólogo social, y hoy vamos a hablar de la ansiedad y los trastornos de ansiedad. Vamos a ver la descripción general de ansiedad. Sentir ansiedad de modo ocasional es parte normal de la vida. Sin embargo, las personas con trastornos de ansiedad con frecuencia tienen preocupaciones y miedos intensos, excesivos y persistentes sobre situaciones diarias. Con frecuencia en los trastornos de ansiedad se dan episodios repetidos de sentimientos repentinos de ansiedad intensa y miedo o terror que alcanzan un máximo en cuestión de minutos, a lo cual pues se le denomina ataques de pánico. Entonces, los sentimientos de ansiedad y pánico interfieren con las actividades diarias, son difíciles de controlar, son desproporcionados en comparación con el peligro real y pueden durar un largo tiempo. Es decir, cuando ya la ansiedad o estos ataques de pánico, el sentir miedo, ansiedad por cualquier cosa ante los estímulos externos, por más insignificantes que parezcan, y si esto interfiere en tu vida cotidiana, en cualquiera de tus áreas como ser humano, ya sea en el área social, en el área laboral, en el área educativa, etcétera, si ya interfiere en una o dos áreas es que ya no está siendo funcional y hay que buscar ayuda. Digamos que entre comillas ya no es normal lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, el propósito de intervenir estos sentimientos sucede que evite ciertos lugares o situaciones. Los síntomas pueden empezar en la infancia o en la adolescencia y continuar hasta la edad adulta. Es decir, hay situaciones, hay lugares, hay hechos, hay personas incluso que te están generando una ansiedad o que te están generando una molestia. Entonces debes de evitar a toda costa esas situaciones, esas lugares, esas personas, esos hechos, hacer ciertas cosas que te están generando esa ansiedad y entrar pues en esa crisis, en ese miedo, en ese pánico, al menos hasta que trabajes tu situación. Y algunos ejemplos del trastorno de ansiedad son pues el trastorno de ansiedad generalizada, trastornos de ansiedad social o lo que comúnmente llaman fobia social, fobias específicas y trastorno de ansiedad por separación, ya sea por un divorcio, pues ya sea desde la infancia que te separaban de tus padres, es dependiendo, ¿no? Y se puede tener más de un trastorno de ansiedad. A veces la ansiedad surge de una enfermedad que requiere un tratamiento. Cualquiera que sea el tipo de ansiedad que padezcas, un tratamiento adecuado te puede ayudar. Entonces, las ansiedades surgen también, como vemos, de alguna enfermedad, que por ejemplo tú tengas algún padecimiento clínico o alguna patología física y pues eso te genera ansiedad y tú no lo sabes y después pues ya tienes como que un trastorno que no tenías, ¿no? Por ejemplo, cuando no te detectan alguna taquicardia o algún padecimiento, como digo, físico, o que el azúcar te esté subiendo, la presión, etcétera, y que no se detecte realmente y se confunda con ansiedad y después pues creas que es ansiedad, ¿no? Y lo somatices y ya pues tengas como que una ansiedad ya somatizada, o por una somatización pues tienes una ansiedad, ¿no? Pero bien, los síntomas, ¿cuáles son de la ansiedad? Los signos y síntomas de la ansiedad más comunes incluyen los siguientes: sensación de nerviosismo, agitación o tensión, sensación de peligro inminente, pánico o catástrofe, o sea, de la nada que piensas que va a pasar algo malo va a ocurrir, aumento del ritmo cardíaco. Por eso muchas veces se confunden con otros padecimientos físicos o clínicos. También otro de los síntomas es la respiración acelerada, hiperventilación,
que incluso cause algunos otros cuestiones como la hiperventilación causa a veces desde desmayos, somnolencia hasta alucinaciones, dependiendo, ¿no? Por eso mucha gente cuando está alterada en la ansiedad empieza a asustarse porque todo lo externo le empieza a parecer pues irreal. Entonces otro de los síntomas es sudoración, temblores, sensación de debilidad o cansancio, problemas para concentrarse o para pensar en otra cosa que no sea la preocupación actual, es decir, toma una preocupación y no se la quita de ahí, son pensamientos obsesivos, le da vuelta a lo mismo, le da vuelta a lo mismo, eso es por la ansiedad misma. Otro es tener problemas para conciliar el sueño, como tu sistema se altera, tus neurotransmisores se alteran, pues por la noche no puedes conciliar el sueño, ¿no? También padecer problemas gastrointestinales porque pues la misma ansiedad genera que estés generando pues más reacciones a nivel intestinal así como a nivel cerebral, y en este caso pues puedes tener problemas como de acidez, de reflujo, colitis, etcétera, ¿no? También otros de los síntomas es tener dificultad para controlar las preocupaciones, es decir, no controlas las situaciones, te preocupas demasiado, ¿no? Debido a lo que decía de los pensamientos obsesivos. Tener necesidad de evitar situaciones que generen ansiedad. Es decir, generalmente pues evitas esas situaciones. Por ejemplo, hablando de un niño, el niño que tiene ansiedad en la escuela o que le causa ansiedad de ir a la escuela porque hay niños que lo molestan, pues generalmente va a evitar ir a la escuela, no va a querer ir. Se evitan esas situaciones. Entonces existen varios tipos de trastorno de ansiedad, vamos a ver algunas nada más. La agorafobia es un tipo de trastorno de ansiedad en la que temes a lugares y a situaciones que pueden causarte pánico o hacerte sentir atrapado, indefenso, avergonzado, y a menudo evitarlos. Por ejemplo, el ejemplo que ponía hace rato, el ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, de las personas que no les gusta ir a los restaurantes o a lugares cerrados, ¿no? Evitan ir o presentarse ante ciertos lugares como esos porque les genera ansiedad, ¿no? El trastorno de ansiedad debido a una enfermedad incluye síntomas de ansiedad o pánico intensos que son directamente causados por un problema de salud física, ¿no? La misma salud física, este problema, esta enfermedad les genera una ansiedad, ¿no? Por no poder superarla o porque no se las han diagnosticado bien, y esto les genera aún más ansiedad, y a veces es muy complicado porque se juntan los padecimientos clínicos con lo psicológico, ¿no? Y aumenta la ansiedad, las crisis. Y el trastorno de ansiedad generalizada, que se caracteriza por una ansiedad y una preocupación persistente y excesiva por actividades o eventos, incluso asuntos comunes de rutina. La preocupación es desproporcionada con respecto a la situación actual, es decir, difícil de controlar y afecta la forma en que te sientes físicamente. A menudo sucede con un conjunto de trastornos de ansiedad o con la depresión. En este trastorno de ansiedad generalizada, un evento pequeño o una situación pequeña o incluso un pensamiento pequeño hace un mundo, ¿no? Y genera una ansiedad mayor a lo que se piensa, la problemática que se piensa. Es decir, tu problema a lo mejor fue pequeño, pero tú ya lo magnificaste con tus pensamientos. Entonces hay que tener en cuenta eso, porque muchas veces recurrimos a situaciones o eventos que no son para tanto, y nuestra misma forma de pensar o nuestra misma forma de ver ese episodio nos hace generar esos tipos de pensamientos constantes, recurrentes, y que están generando ansiedad y que se pueden pues digamos solucionar de una forma rápida, eficaz, ¿no? Pero todo está en nuestra forma de pensar. El trastorno de pánico implica episodios repentinos de sensaciones de ansiedad y miedo, terror intensos que alcanzan un nivel máximo en minutos, que es lo que decíamos, ataques de pánico, o lo que llamamos ataques de pánico. Puede tener sensaciones de catástrofe inminente, dificultad para respirar, dolor en el pecho, latidos rápidos, fuertes o aleteos, palpitaciones cardíacas,
Estos ataques de pánico pueden provocar que la persona le preocupe que suceda de nuevo o que evite situaciones en las que les ha sucedido algún evento. Es decir, muchas veces cuando padeces un evento y sufriste una crisis y esa crisis fue tan grande, tan grande y repentina que te asustó mucho, que empezaste con palpitaciones, con una ansiedad muy fuerte, eso queda registrado en tu cerebro. Entonces cuando vuelve una situación similar, pues tiendes, ¿no?, a tener esta situación, este ataque de pánico ante esa situación. Incluso muchas veces, aunque no se presente la situación, puede venir este ataque de pánico de la ansiedad simplemente porque te sentiste ansioso en algún momento o algo te hizo sentir ansioso, no precisamente con la cuestión que ya te pasó o el evento en el cual te generó en alguna vez el ataque de pánico, y por algún estímulo externo, pum, se detona la ansiedad, ¿no? Y es muy fuerte porque empiezan los latidos y es un ataque de pánico que no sabes a veces por qué vino, y te encuentras aún más estresado, aún más ansioso de lo común. Por eso es muy bueno relajarse, tomar las medidas adecuadas, respirar, salirse a caminar o caminar dentro de la misma casa para que vayan bajando esos niveles de ansiedad, ¿no?, y tomar cartas en el asunto posteriormente. El trastorno de ansiedad por separación también lo tenemos, que es un trastorno de la niñez, que se caracteriza por una ansiedad que es excesiva para el nivel de desarrollo del niño y que se relaciona con la separación de los padres u otras personas que cumplen una función paternal. Esto es muy común en los niños cuando, por ejemplo, los padres lo abandonan por un tiempo determinado o para siempre, pero esto sucede también cuando el papá o la mamá se van, los dejan con sus abuelos o con una persona por un tiempo, ¿no? El niño sufre un golpe emocional, un golpe psicológico, porque un niño no está preparado para la separación de los padres, ¿no? Entonces igual puede ser por un divorcio, cuando alguno de los dos se lleva al niño y el niño extraña esa figura, tanto la materna como la paterna, ¿sí? Entonces esa es una cuestión que es muy delicada porque a los niños no se les olvida y genera ciertas patologías de grande, y pues les cuesta mucho trabajo después mantener relaciones sociales, de amistad, crecen con dependencia, amigos a quedarse solos, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta esto para los que tienen hijos, el trastorno de ansiedad por separación. Entonces también tenemos el trastorno de ansiedad, o lo que le llaman fobia social, que implica altos niveles de ansiedad, miedo, rechazo a situaciones sociales debido a sentimientos de vergüenza, inseguridad, preocupación por ser juzgados o percibir de manera negativa, ser percibido de manera negativa por otras personas. Lo comentamos hace rato también, personas que tienen miedo a entrar a restaurantes, a entrar por ejemplo, los adolescentes, niños que entran a un salón con muy numeroso, que les da miedo exponer, que se tienen que presentar ante lo social, ante un grupo de personas, les causa mucha ansiedad, ya sea por su inseguridad, ya sea por un evento que les ocurrió de niños, ya sea por cualquier patología que se haya presentado, ¿no?, en el transcurso de su desarrollo. Y pues esto con relación a lo social, con relación a las personas, y esto pues produce pues ese miedo, ¿no?, a ser rechazado, a ser señalado, ¿no? Y muchas veces pues no es como lo ve la persona en sí mismo, ¿no?, como ve la situación, es más propio de él, pero pues se sufre de este trastorno, ¿no?, y hay que trabajarlo. Fobias específicas también tenemos, que se caracterizan por una notable ansiedad cuando la persona se ve expuesta a un objeto o situaciones específicos y desean evitarlos. En algunas personas las fobias provocan ataques de pánico. Es parecida a la anterior que habíamos visto, y es cuando, por ejemplo, tienes una ansiedad cuando ves a una persona que te causó algún conflicto, no sé, por ejemplo, una ruptura de pareja, o alguna persona que a ti te maltrató, tú lo ves y te genera ansiedad, ¿no? Entonces evitas esa persona, evitas esa situación
para no verlo, porque eso te genera inclusive no solo ansiedad, sino algún ataque de pánico repentino, ¿no? También tenemos otros trastornos de ansiedad en específico en términos para la ansiedad y las fobias que no cumplen con los criterios exactos para algún trastorno de ansiedad, pero que son lo suficientemente relevantes para ser alarmantes y perturbadores, ¿no? Hay otros tipos de ansiedad que pues no se sabe la causa en sí y que vienen de la nada y que pues te generan esa situación, ¿no? Que de hecho eso es una fobia. Una fobia es el miedo irracional a algo, ¿no? Y que no se sabe el por qué. Entonces, esa es alguna de las fobias de los trastornos, que tenemos. Entonces, ¿cuándo hay que consultar al médico o hay que tener en cuenta toda esta situación para tomar cartas en el asunto? En los siguientes casos: si sientes que te estás preocupando demasiado y que esto interfiere en tu trabajo, tus relaciones y otros aspectos de tu vida, como lo veíamos, cuando están interfiriendo en ciertos aspectos de tu vida y ya no estás funcionando en esas áreas, ya te impide ir al trabajo, ya te impide ir a la escuela, ya te impide tener una relación con alguna persona o con algún círculo social, ya no estamos siendo funcional, ya no se está siendo funcional y hay que ver pues el trabajar en ello, ¿no? También cuando tu miedo, tu preocupación o tu ansiedad te causa el malestar y te resulta difícil controlarlo, cuando ya la ansiedad, los ataques de pánico, el miedo, no los puedes controlar y ya estás siempre ansioso, ya estás siempre pues ya nervioso. Hay que tomar cartas en el asunto. Cuando te sientes deprimido, tienes problemas con el consumo de alcohol o drogas, tienes otros problemas de salud mental junto con la ansiedad. Cuando ya empiezas a consumir para querer bajar la ansiedad sustancias tóxicas o adictivas, pues ahí que también hay que tener en cuenta, porque se piensa que eso va a mitigar la ansiedad. Por ejemplo, las personas que toman, se piensa que se va a mitigar, pero puede tener una comorbilidad, por ejemplo, con problemas de alcohol, o por ejemplo el tabaco, que la persona los usa para relajar, pero también les altera el sistema nervioso, les da taquicardia por el mismo consumo del tabaco, ¿no? O del cigarro, que potencializa muchas veces las palpitaciones, la ansiedad misma. Entonces, si piensas también que tu ansiedad podría estar vinculada a un problema de salud física, o sea, si piensas que tienes algún problema físico y que ya viste que no es una ansiedad que te esté generando alguna otra cosa, algún factor externo, alguna problemática, si tú crees que es así, pues consulta a tu médico para que pueda ver si realmente no tienes alguna problemática física y que sea algo psicológico, ¿no? Hay que tener bien en cuenta eso, porque muchas veces se confunden las sintomatologías. Si tienes pensamientos o conductas suicidas, de ser así, procura tener un tratamiento inmediato, porque muchas veces la ansiedad se entra en crisis, y esas crisis constantes todos los días, durante semanas o durante meses, incluso durante años, pues van degenerando el sistema nervioso, tu calidad de vida, y por lo cual las personas tienden a tener pensamientos suicidas, ¿no? Y eso es muy, muy delicado, porque muchas veces la ansiedad tiene que ver mucho con la depresión, con esos trastornos depresivos, y ahí es cuando se pueden juntar y haber una problemática que inclusive pues pueden llegar a cometer estos actos, que hay que evitarlos a toda costa. Si es posible que tus preocupaciones no se vayan por sí solas y que empeoren con el paso del tiempo si no procuras ayuda. Visita a tu médico profesional de la salud, ¿no? Antes de que tu ansiedad empeore. Y bien, ¿cuáles son las causas de todo esto? No está del todo claro cuáles son las causas de los trastornos de ansiedad. Ciertas experiencias de vida pueden ser como acontecimientos traumáticos, parecen provocar los trastornos de ansiedad en personas que ya son propensas a la ansiedad. Con rasgos heredados también pueden ser un factor. Como decía, pueden ser, como decía hace rato, pueden ser causas que se vivió en la infancia, que generalmente eso es, que generaron alguna problemática, algún trauma, sí, que no se trabajó, y esto denota ansiedad ante ciertas circunstancias, ya sea en tu trabajo, ya sea con tu pareja, sí, de cosas no arregladas durante la niñez. También pueden ser cuestiones pues
que ya traigas rasgos hereditarios de tus padres, cuestiones que vienes arrastrando, inclusive cuestiones conductuales aprendidas, y que no sepas cómo reaccionar ante ciertas circunstancias desde pues lo que has aprendido y has vivido, ¿no? En tu vida, desde la niñez hasta pues tu etapa adulta, dependiendo en la etapa en la que te encuentres. Causas médicas. Para algunas personas la ansiedad puede estar relacionada con problemas de salud oculto. En algunos casos los signos y síntomas de ansiedad son los primeros indicadores de una enfermedad. Si el médico sospecha que la ansiedad que tienes puede tener una causa médica, quizás te indique análisis para buscar los siguientes signos del problema. Algunos ejemplos del problema médico pueden estar relacionados con con la ansiedad, y incluyen enfermedad cardíaca, diabetes, problemas de tiroides, trastornos respiratorios, uso inadecuado de sustancias o abstinencia en el alcohol, de medicamentos contra la ansiedad, dolor crónico, síndrome de intestino irritable, etcétera, que es lo que he comentado. Pues muchas veces sintomatologías que tienes o algún problema físico que no se ha detectado te provoca la ansiedad, ¿sí? Y muchas veces crees que es psicológico, pero no precisamente es físico. De igual manera, muchas veces es psicológico y lo atribuyen a lo físico, y es como una pelota de ping-pong, hasta que el médico, el especialista en este caso, pues ayuda a través de los exámenes o a través de una valoración cuál es la razón o el origen de tu ansiedad, y el punto es detectar de dónde viene, ¿sí? Para que puedas trabajar en ella. La ansiedad también puede venir de efectos secundarios como medicamentos. Hay muchas veces que tomas medicamentos, la automedicación o medicación que te da un médico, pero que realmente pues te está generando como resultado, consecuencia o efectos secundarios, pues la ansiedad, ¿no? Y no se sabe, y este medicamento se sigue tomando, y eso genera también la ansiedad, ¿no? Y factores de riesgos. Los siguientes factores de riesgos pueden incrementar el riesgo de padecer un trastorno de ansiedad: el trauma, los niños, por ejemplo, que son maltratados, o que presenciaron eventos traumáticos en la familia, que sufrieron acoso, que sufrieron mucho maltrato en la escuela, por la sociedad, pues tienen un riesgo de manifestar un trastorno de ansiedad en algún momento de sus vidas. Los adultos que atraviesan un evento traumático también pueden manifestar trastorno de ansiedad. Entonces es muy importante tener esto en cuenta para los niños. Estrés debido a una enfermedad. Tener un problema de salud, una enfermedad grave, puede causar una gran preocupación acerca de cuestiones con el tratamiento y el futuro, ¿no? Por ejemplo, personas que tienen una enfermedad crónica que fue muy traumante para ellos, la superaron, pero queda esa ansiedad de que volverá la enfermedad, o qué va a pasar, o durante la misma enfermedad lograré sobresalir de esta enfermedad, y eso empieza a generar pues problemáticas, ¿no? De estrés, de ataques de pánico. También tenemos la acumulación de estrés. Un evento importante, una acumulación de situaciones estresantes más pequeñas de la vida pueden provocar ansiedad excesiva. Por ejemplo, la muerte de algún familiar, estrés en el trabajo, preocupaciones cotidianas por la situación financiera. Cuando el estrés se acumula, el estrés es un mecanismo de defensa, y muchas veces pues se activa ese mecanismo, pero ya cuando es constante y recurrente, como lo vemos aquí, por el cuestiones de trabajo, por tener jefes abusivos, o por tener jefes que son muy demandantes o agresores, y se van acumulando poco a poco, este estrés va a llegar un momento en que se detona. Por eso lo bueno y lo recomendable sería que se aprenda a manejar ese estrés en situaciones de trabajo, en situaciones de familiares, donde todos los días se vive estrés, tratarlo de sacar de alguna manera, o tratar de que no afecte, para que ese estrés no se acumule y se detone en algún momento, ¿no? También tenemos otros trastornos mentales. La persona que padece trastornos mentales como depresión a menudo también padece un trastorno de ansiedad. La misma depresión, el saber qué no hacer,
el saber cómo no saber salir adelante, o el simplemente cambio hecho de sus neurotransmisores, que hay un desbalance químico cerebral, pues causa una ansiedad, ¿no? Por eso siempre hay una comorbilidad perdón, entre la depresión y la ansiedad, ¿no? También tener familiares consanguíneos que padecen un trastorno de ansiedad. Los trastornos de ansiedad pueden ser hereditarios, ¿sí? Si tu papá tuvo ansiedad, tu mamá, tu abuela, si hay un historial ya, pues es muy común que te pueda dar, bueno, no es muy común que puedas padecer ansiedad, pero sí es un detonante, ¿no? Que, que puedas tener a futuro. El uso de drogas, alcohol, el consumo indebido de sustancias de drogas o alcohol pueden provocar empeorar la salud, como decía hace rato. Mayormente las personas que tratan de mitigar, sí, o bajar los síntomas con alcohol, que al principio pudiera parecer que sí, o con otras drogas, al final de cuentas potencializan las crisis de ansiedad, los ataques de pánico, ¿no? De igual manera, se cree que el tabaco de cierta manera relaja, y a lo mejor en los primeros minutos puedes que te relaje por la cuestión de que tu cuerpo necesita nicotina, pero realmente el tabaco o el cigarro es un estimulante, te estimula el sistema nervioso y por lo tanto pues potencializa los ataques de pánico, ¿no? O la ansiedad. Y pues las complicaciones, el trastorno de ansiedad no implica solamente estar preocupados y nada más, una preocupación normal, digamos. También puede ocasionar o empeorar otros trastornos mentales físicos, como la depresión, que a menudo se produce junto a un trastorno de ansiedad u otros trastornos de salud mental, lo que decía ahorita, abuso de sustancias, como lo vimos también, problemas para dormir, problemas digestivos, dolor de cabeza, dolor crónico, aislamiento social y problemas en la escuela o en el trabajo y mala calidad de vida, y en el peor del caso pues hasta quitarse la vida. Entonces hay que tener muy en cuenta toda esta situación para no caer en ello, ¿no? O que al menos se alargue. La prevención: no es posible prever con certeza qué causa que una persona presente un trastorno de ansiedad, pero puedes tomar medidas para reducir el impacto de los síntomas si te sientes ansioso. Debes de pedir ayuda enseguida, para que no se vuelva crónico, tengas un padecimiento, una comorbilidad con otros problemas o trastornos mentales. Participa también en actividades frecuentes como el ejercicio, ir a caminar, disfruta la interacción social. Es decir, tienes que salir de ese círculo vicioso de que genera la ansiedad o los pánicos, ¿no? Porque muchas veces te centras en la ansiedad con los pensamientos obsesivos, la misma rutina, no sales de ello, y pues es bueno irte a tomar un café, ir a salir de vez en cuando, aunque sea tú solo con tu familia, aunque sea unos momentos, para poder relajar y quitar esos pensamientos obsesivos, salir de la rutina. Y obviamente también tenemos pues el evitar el consumo de drogas, alcohol, que pueden provocar ansiedad o empeorarla, como lo veíamos ahorita. Entonces, más allá de relajarnos, pues te causan una problemática. Entonces, pues como vemos, estos son algunas de las descripciones generales de las sintomatologías, de las causas médicas, de los factores de riesgo, de las complicaciones, la prevención de la ansiedad, ¿no? Es muy importante conocer y saber acerca de esta temática. Entonces es importante tomar ayuda, es importante saber que presentas alguna ansiedad. O sea, si ya lo sabes, si tu médico te lo ha dicho, si tienes alguna de estas sintomatologías durante determinado tiempo, pues hay que buscar ayuda. Y bien, muchas veces recurrimos a los fármacos que en momentos de crisis pues son buenos. Cuando estás en una crisis, o para una nivelación de tus neurotransmisores a nivel cerebral, pues es muy bueno. Pero hay opciones también, como las que hablaba hace rato, de poder salir, del poder hacer otras cosas, de la terapia ocupacional, de tratar de entender. El entendimiento es muy importante, la comprensión de por qué tienes ansiedad, qué fue lo que
causó, qué lo está causando actualmente y trabajar actualmente en ello. Es decir, abordarlo. Busca maneras eficaces, busca maneras en las que puedas salir o controlar de la ansiedad, ¿no? Porque muchas veces nos enfocamos que aunque no se puede y necesito una pastilla nada más, pero tienes que trabajar desde el aspecto psicológico, desde el aspecto emocional y conocer qué es lo que eso te está detonando la ansiedad. Y bien, como siempre digo, y por último, que debería ser lo primero, la cuestión espiritual es muy importante. Yo he trabajado con adictos, he trabajado con personas maltratadas, he trabajado con personas, con niños, y hoy en día, y sobre todo en los adictos, que es una problemática que no es tan fácil de abordar, que no es tan fácil de salir adelante, pero que hoy se ha avanzado mucho en las cuestiones de redes de apoyo, en las redes de apoyo, en las cuestiones clínicas, médicas, de cómo ayudarlos, pero ellos mismos y hasta los mismos psicólogos están reconociendo hoy en día que la causa o el factor más bien que ayuda muchísimo y potencializa a la ayuda de un adicto o cualquier persona es el área espiritual, y no cualquier área espiritual, porque si nos vamos al budismo, si nos vamos a la meditación, hay muchas contradicciones que no se hablan mucho y que hay investigaciones inclusive científicas que muchas veces te ponen en los medios de comunicación acerca de la meditación, por ejemplo, y no es por tratar de ofender a ninguna religión, pero hay métodos de meditación, hay métodos de respiraciones, hay métodos que utilizan ciertas técnicas, que se utilizan en ciertas técnicas orientales, en ciertas religiones, que lo que hacen es potencializar, sí, la ansiedad. Por ejemplo, la meditación tiene mucho que ver con detonantes, por ejemplo, de esquizofrenia, de ataques inclusive de ansiedad, muy contrario a lo que te dicen, ¿no? Porque estás activando de una manera equívoca tu sistema nervioso. Pero eso es otro tema. A lo que vamos es que es muy importante el área espiritual, en la creencia, en la aceptación más bien de Dios. Entonces, a mucha gente, he tenido muchos testimonios de que Dios los ha sacado de la ansiedad, de la drogadicción, de otras problemáticas, ¿no? Entonces Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos ha dado toda sanidad. Dice la palabra que por sus llagas hemos sido sanados, ¿no? No solamente enfermedades físicas, sino espirituales, de todos los aspectos psicológicos. Él nos ha salvado. Entonces muchos adictos, muchas personas que han estado mal, que se han estado en recuperación, la creencia en Dios, nuestro Señor Jesucristo, los ha ayudado mucho. Y para terminar, te puedo decir que busques ayuda, pero que también busques ayuda en Dios, que Él es el creador de las almas, el creador de nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso. Él sabe cómo reaccionamos, cómo reacciona el ser humano. En la Biblia ha plasmado todo un manual de cómo hacer para que el ser humano tenga una mejor alimentación, tenga una mejor vida psicológica, tenga una mejor vida mental, tenga una mejor vida espiritual, y sobre todo cómo llegar a Dios a través de Cristo. Entonces, esta fue esta intervención conmigo, y quiero despedirme con un versículo que está en 1 Pedro 5:7, que dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así que no te preocupes, todos padecemos en algún momento alguna crisis, o la mayoría alguna crisis de pánico, de ansiedad. Todas veces estamos afanados, ansiosos, pero Él sí nos hace descansar. Por eso echemos nuestra ansiedad, echa tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Recordemos que Él dijo: todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, se os será dado. Entonces tengamos confianza en Dios, trabajemos o trabajen en la cuestión de tu ansiedad. Si eso está causando una problemática muy fuerte, ¿sí?, en tu vida, y que no te deja, acude, pide ayuda, haz algo, ¿sí?, en ti, y sobre todo, como te digo, vuelve a Dios. Nos vemos en otro video. Que Dios te bendiga.